Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este taller de gestión de costos para emprendedores. Espero que todas las temáticas que vayamos a tratar puedan ser de gran utilidad para ustedes. Partamos. ¿Por qué es vital poder gestionar los costos? Porque finalmente los costos son lo que nos entregan la base para poder identificar el precio de nuestro producto o servicio. No podemos gastar más de lo que estamos generando. Entonces, al saber efectivamente cuáles son nuestros costos, vamos a poder identificar cuál es el precio ideal que podemos gestionar para nuestro producto o servicio. Entonces, ¿por qué es vital gestionar los costos? Primero, porque es la base de la rentabilidad. Como les estaba diciendo, los costos se restan a los ingresos que tenemos nosotros en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, dejándonos un margen que se denomina rentabilidad. Este margen es el que nosotros tenemos para poder manejar en la empresa y para poder gestionar acciones y para poder hacer inversiones, para poder hacer nuevas compras, para poder mejorar nuestro nivel de stock y para poder hacer una toma de decisiones real en términos financieros. ¿Cuál es la otra causa vital de gestionar los costos? Es una protección financiera. Sin una gestión adecuada de los costos pueden superar los ingresos y claramente si los costos superan los ingresos, nos vamos a ver enfrentados a un riesgo para la empresa porque no vamos a tener efectivamente lo que necesitamos para funcionar, o sea, una mínima rentabilidad. Vamos a estar en pérdida y no en un punto de equilibrio o no en una ganancia. Y lo otro, que es muy importante, es para una decisión inteligente, para una toma de decisiones que lleve a un futuro mejor de nuestro negocio. Entonces, conocer nuestros costos nos permite fijar unos precios competitivos, nos permite poder mejorar nuestra rentabilidad, nos permite poder tener una protección financiera, nos permite manejar finalmente nuestro negocio de una mejor manera. Es importante que ustedes sepan de que alrededor del 85% de las pequeñas y medianas empresas dentro de un mercado se han visto afectadas y han quebrado por una mala administración de sus costos, porque creen de que están ganando, no identificando los costos como corresponden, no identificando lo efectivamente que está saliendo del negocio. A veces se malinterpreta de que los costos pueden ser una forma mucho más fácil de obtener y se logra obtener un número erróneo. Se malinterpreta el costo indicando de que lo que yo gano o lo que yo invierto en el negocio no es parte de este costo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de empanadas y yo las hago en mi casa, al tener esta empresa en mi casa, a veces se asume de que el gas de la casa no tenemos que contemplarlo porque es nuestro. Se asume de que el trabajo de uno como emprendedor tampoco se debe contemplar porque es lo que corresponde. Se asume de que la luz, el agua no se contemplan porque es parte de lo que nosotros estamos poniendo para el negocio. Se asume de que el arriendo o el espacio de la casa tampoco se contempla porque efectivamente estamos colocando algo para nuestro negocio, para poder surgir, para poder tener un mayor ingreso. Pero si se dan cuenta, si nosotros contemplásemos esos costos, el ingreso que nosotros estamos percibiendo es erróneo, porque no está contemplando los gastos que efectivamente está llevando a cabo ese negocio. Entonces, necesitamos saber claramente cuánto es lo que estamos gastando en el negocio. Necesitamos saber claramente cuánto es lo que estamos invirtiendo en mercadería, en materia prima, en luz, en agua, en la locomoción que estamos utilizando para ir a hacer las compras. Hay muchos detalles que a veces no se contemplan y que son necesarios contemplarlos para poder tener un costo mucho más asertivo y un costo que nos lleve a un resultado real y no un resultado que sea erróneo, que no nos lleve a un dato verídico, a un dato que efectivamente nos va a dejar en la condición en que estamos como negocio. A veces nos asusta incluirle más costo, pero es lo que es. No podemos errar frente a ello. ¿Qué es un costo? Aquí vamos a hacer una diferencia entre costo y gasto. Los costos
son los recursos consumidos directamente para producir un bien o un servicio. Y los gastos son desembolsados para el funcionamiento general. A veces los gastos también se pueden interpretar como costos fijos. Y el costo que se está interpretando acá podría ser visto como un costo variable, porque son los dos costos que normalmente nosotros tenemos que identificar en nuestros negocios. Los dos costos que nos sirven para poder avanzar en una toma de decisiones. Entonces, volviendo a esta diferenciación, como aquí ustedes pueden leer y observar, hay muchos emprendedores que se confunden con estos términos y claramente identifican uno por otro. Pero si lo llevamos a la razón y si lo llevamos al día a día, no importa que te equivoques, no importa que no sepas a qué costo corresponde. Lo importante es identificar ese costo. Lo importante es que no se te pase ningún detalle de ese costo. No puedes tú pensar en que estás ganando un monto si es que no estás contemplando todos los costos que relacionan esta venta de este producto o de este servicio. Entonces, bajo este concepto, el costo de un producto es el que está directamente relacionado a la producción, más el gasto al funcionamiento general del negocio. Entonces, la materia prima, la mano de obra directa, los insumos de la producción, el empaque, el embalaje, todo lo que está relacionado con que el producto pueda tener como una visión final, está 100% relacionado a los costos. Y el arriendo de la oficina y todo lo que lleve el funcionamiento del negocio, sin que sea necesario vender, sino que solo para funcionar, pasan a ser los gastos. Siempre en una empresa hay gastos y hay costos. Nunca dejan de haberlo. Entonces es importante de que tengamos eso también presente, de que los costos siempre van a estar, nunca van a dejar de existir y tenemos que contemplarlos como son y no restarlos o no hacerlos como escondidos dentro de esta producción, sino que siempre debemos darle el realce que necesitan, porque si no identificamos los costos, y déjenme decirles que voy a ser muy majadera en esto, si no identificamos los costos, no vamos a saber nunca cuánto es lo que realmente estamos ganando como negocio y si efectivamente es conveniente tener el negocio en pie, porque a veces puede ser de que ni siquiera sea conveniente llevarlo, porque los costos pueden superar nuestros ingresos. Y si esto está sucediendo en sus empresas, está sucediendo en sus emprendimientos, siéntense, tomen un lápiz, tomen un papel y puedan empezar a dilucidar cuál de estos costos pueden bajar. Si es que existen algunos de estos costos que ustedes puedan bajar, puedan disminuir, háganlo, porque de esa manera empieza a generarse una rentabilidad para el negocio. De esa manera empieza a generarse una utilidad para el negocio. Entonces, podemos invertir la situación en estar en pérdida a poder generar una ganancia. Seguimos. Aquí tenemos los distintos tipos de costos que ustedes deben conocer. Como les decía, es muy importante que ustedes sepan cuáles son los tipos de costos dentro de su negocio, pero si no lo saben clasificar dentro de algún concepto en particular, no importa, identifíquelo. Al identificarlo ya estamos con un gran avance. Veamos cuáles son los 4 tipos de costos más comunes que podemos tener en nuestros negocios. Costo fijo. Los costos fijos son todos los costos que son relacionados a la ejecución del emprendimiento, al desarrollo de su negocio. Como les decía anteriormente en la lámina anterior, que pueden ser interpretados como gastos. ¿Cuál es la diferencia entre el gasto y el costo fijo? El costo fijo está siempre mencionado dentro del balance. El gasto está siempre mencionado dentro del estado de resultados. ¿Llevan a un mismo foco? Sí, normalmente sí. El costo fijo es siempre el que no varía en que si yo produzco o no produzco, si vendo o no vendo, sino que este costo fijo siempre se va a estar pagando. El arriendo siempre se debe pagar, teniendo venta o no teniendo venta. El sueldo de una secretaria, un ejemplo,
siempre se debe pagar, teniendo venta o no teniendo venta. El sueldo del contador se debe pagar, habiendo venta o no habiendo venta. Entonces, esos son costos o son gastos que la empresa tiene que asumir, teniendo o no teniendo producción, existiendo o no existiendo venta. Al caso contrario, los costos variables están relacionados directamente con la producción. Todo lo que lleve el producto o servicio in situ en su producción misma, entonces esto se contempla como costo variable. ¿Y por qué variable? Porque varía según la producción. Yo produzco más, necesito más materia prima. Produzco más, necesito más embalaje. Produzco más, necesito tener mayores envíos. Produzco más, lo más probable es que vaya a pagar más en comisión de ventas, en el caso de que existiera un vendedor. Entonces, tiene que ver todo con la producción misma. Si yo produzco 10, voy a tener que tener 10 packaging, voy a tener que tener 10 materias primas para poder producir ese producto o las materias primas necesarias para producirlo. Entonces, eso tiene como nombre costo variable. Los costos directos están ligados directamente a la fabricación o prestación de un servicio en específico. Los materiales del producto, el tiempo de un artesano, horas del conductor, que ahí ya no pasa a ser un envío, sino que es traducido ahora. Tienen mucha relación este tipo de costos. Por eso les decía, no necesariamente ustedes tienen que identificar un costo en particular, no necesariamente ustedes tienen que saber cuál es este costo. Lo importante aquí es de que ustedes tengan claridad absoluta de que tienen costos dentro de sus negocios y de que estos tienen que ser identificados porque de lo contrario no es posible tener una utilidad real. Los costos indirectos son necesarios para operar, pero no tienen directamente relación con la producción. O sea, tiene como una concordancia con los costos fijos. Entonces, el mantenimiento de las maquinarias, la depreciación, la supervisión de la producción del negocio como tal. Entonces, son costos indirectos a la producción, pero tienen que contemplarse de igual manera. Comparación visual entre costos fijos y costos variables, que son los que normalmente estamos acostumbrados a mencionar y estamos acostumbrados a identificar dentro de un negocio. Entonces, vamos a revisarlos. Costos fijos. Ejemplo, la renta, que en este caso es un arriendo. Un sueldo base como de secretaria, un sueldo base como de contador. Internet, los seguros que contemplan, un seguro de incendio, un seguro de robo, seguros que contempla la empresa para poder tener todos sus activos controlados o cualquier tipo de seguro. Bueno, esto es como ejemplo. Esos son costos fijos que teniendo producción o no teniendo producción voy a tener que sí o sí tenerlos contemplados. El costo variable, a su vez, está relacionado a la unidad producida. Entonces, los materiales, el empaque, la comisión, el envío. Aquí si hacemos la sumatoria en los costos fijos, tenemos 1.450 pesos que tenemos como fijo. Eso exista producción o no exista producción. Y el costo variable, tenemos que son 18 pesos por unidad producida. Entonces, si nosotros producimos 50 unidades, 50. Seguimos manteniendo ese costo fijo de 1.450, ¿ok? Tenemos un costo variable de 50 por 18, son 900. Entonces, para 50 unidades, yo tengo un costo de 1.450 más 900. Entonces, el costo total es de 2.350. Eso es lo mínimo que yo tengo que tener para poder tener alguna utilidad. Entonces, el costo por unidad son 47 pesos. Yo no podría vender mi producto por menos de 47 pesos porque estoy perdiendo. Si es que lo vendo a 47, no estoy ni ganando ni perdiendo. Y por sobre 47 yo ya tengo una utilidad. Entonces, si es que yo vendiese 50 unidades,
tendría un costo unitario de 47. En el caso de que estas no sean 50, que sean 100, el costo individual va a disminuir. Por lo tanto, entre más producción, los costos variables disminuyen. Y eso ayuda, el costo variable disminuye y el costo fijo también disminuye. ¿Y por qué el costo variable puede disminuir? Porque a mayor producción yo puedo también generar negociación con mi proveedor. Entonces, si yo produzco hoy día 10 y mañana empiezo a producir 100, yo puedo negociar a un menor precio para poder disminuir mis costos. Y en relación al costo fijo, a mayor producción, el costo fijo se distribuye en esta mayor producción. Entonces, de esa forma, el costo unitario disminuye y mi ganancia es mayor, manteniendo el mismo precio establecido desde un inicio. O sea, si es que tengo una base de 50, es un mínimo de 47 que yo tengo que cobrar. Aquí vamos a ver métodos para calcular y analizar costos. Existen 4 métodos que están muy relacionados con el inventario que tenemos dentro de nuestros negocios. El método estándar establece un costo estimado bajo condiciones normales de producción, como lo que estábamos viendo anteriormente. Una condición normal, 50 productos, que eso se venden, eso es un método estándar. Se planifica y se mantiene en una visión súper controlada. Es fácil de revisar el presupuesto, yo controlo mi producción, controlo mi materia prima, tengo todo bajo control. Ese es el método estándar. El método promedio, yo calculo un promedio ponderado dentro de mi inventario. ¿Para qué? Para disminuir promedio en la distribución de los costos individuales por cada producción. Entonces, esto lo que hace es que me simplifica el no estar uno por uno analizando cada uno de los costos, sino que yo tomo todos los costos, los sumo y los promedio en la distribución de productos que yo voy a desarrollar durante ese periodo. Es más simple, mantiene una estabilidad, pero recordar que entre mayor precisión hay en costos, la utilidad es mucho más certera. Tenemos el método PEPS, que aquí es lo primero que entró al inventario, es lo primero que salió. ¿En qué caso, se da esto? En los restaurantes se podría dar. ¿Por qué? Porque lo que yo ingreso, un ejemplo, como carne, hoy día es lo primero que tengo que sacar, aunque yo compre carne mañana. ¿Por qué? Porque la que estoy ingresando hoy día se me puede descomponer o se me puede vencer, mientras que la de mañana tiene un tiempecito más para poder yo jugar dentro de mi control de inventario y de mi control de costo. Entonces, lo que ingresó antes es lo primero que sale y así voy asignando los costos según el ingreso de mis productos al inventario. Por eso es que tiene mucha relación con la forma de inventariar yo mis productos de materia prima, lo de packaging, todo lo que yo estoy comprando para poder producir dentro del negocio. Y por otro lado, tengo el método WEBS, que es lo último que entró, es lo primero que salió. Aquí, este es el menos usado porque normalmente lo primero que estoy comprando es lo primero que estoy utilizando. Pero se mantiene normalmente cuando hay un proceso inflacionario. Cuando hay inflación, entonces voy revisando yo qué es lo que tengo como mayor posibilidad de salida para no generar un mayor costo dentro de mi negocio. Entonces, este método es un método que es poco usual, pero que a veces se utiliza. ¿Cómo hacer un costeo en fácil 7 pasos? Primero, identificar el objeto del costo. O sea, ver si es un costo finalmente eh, directo, si no es directo, si es costo variable, si es costo fijo. Tenemos que ver cuál es el objeto de este costo, hacia dónde va a apuntar para yo identificar de qué manera también lo voy a asignar al producto.
Entonces, puede ser un artículo, un paquete, una hora de servicio. Tengo que ver de qué manera lo voy a asignar. Si yo voy a asignar a un vendedor en una totalidad a ciertos productos o lo voy a asignar por horas. Si voy a tomar el costo como un completo, como un producto entero, o si lo voy a estructurar por partes. Tengo que ver bien de qué forma voy a costear mi producto. Luego, registrar los costos directos. Costos que están relacionados directamente con la producción, principalmente materia prima, insumos, mano de obra, directa a la producción. Esto tengo que tenerlo con mucho detalle. Y aquí también tengo que incluir el tiempo de mi trabajo en producción, porque soy parte de esta elaboración. Si es que yo no estuviese como emprendedor, como empresario, finalmente no podría llevar a cabo la producción misma y tendría que contratar a otra persona. Por lo tanto, ¿es necesario tener esta mano de obra mía? Sí, es muy necesario. Identificar los gastos generales, o sea, los costos fijos se podría identificar. Todos los costos que están relacionados al funcionamiento de la empresa, con ventas o sin ventas, con producción o sin producción. Elegir una base de asignación, decidir cómo se van a distribuir estos costos y estos gastos entre los productos, según la identificación del objeto de costo, identificar también si lo voy a hacer por unidad producida, por hora de trabajo, por porcentaje, por venta, por lo que ingresó, por lo que salió, de qué manera yo lo voy a asignar. Luego de ello, tengo el cálculo del costo total unitario, lo que acabamos de ver. Sumo costos fijos, identifico el costo variable, hago la sumatoria de ambos y lo distribuyo y lo asigno al producto individual. Dejo un costo individual por producto para poder saber cuál es el monto mínimo que yo también voy a necesitar cobrar dentro de esa venta. Luego dice, analizar para fijar el precio. Y es ahí donde les he estado mencionando que si yo tengo un costo de 2, no puedo estar cobrando 1,5. Tengo que cobrar sobre 2 para poder tener una utilidad, porque de lo contrario, mi esfuerzo y todo lo que yo estoy dedicando al negocio está siendo inválido, no se está como proyectando, no está rentabilizándose, no está generando una utilidad real. Entonces tengo que identificar claramente mis costos para ver cuánto es lo mínimo que yo puedo cobrar para poder tener una rentabilidad dentro del negocio. Y bueno, finalmente tengo que revisar y ajustar periódicamente, de manera constante, o sea, no todos los días ni a cada rato, pero cada 6 meses, una vez al año, según como el negocio esté variando, es que yo debo ir ajustando estos costos, tengo que ir ajustando los precios porque el mercado también es fluctuante, el mercado también se mueve. Entonces, al moverse el mercado, mi negocio, mi emprendimiento también se va moviendo junto con el mercado. Y eso significa de que mis costos a veces, según mi entendimiento, están parejos, pero estos costos a través del IPC, a través de varios factores según el mercado en el que estoy inserto, es que van variando, van subiendo, van bajando. Entonces, tengo que darme un plazo estándar como para poder ir teniendo una claridad de que si este mercado ha incrementado o ha disminuido. Y si es que los costos de este mercado también han aumentado o han disminuido, porque así tengo que ir variando también el precio de mi producto. Si ustedes pueden hacer una reflexión al pasado, podrán ver de que hay muchos productos de que en algún momento costaban 10 pesos, 15 pesos, y hoy día pueden salir 1000, 1500. Entonces, hace un par de años el kilo de pan estaba a 500 pesos, 400 pesos, mientras que hoy día estamos por sobre 1000 pesos el kilo de pan. Entonces, ¿y esto es por qué? Porque el mercado fluctúa, porque los precios aumentan y el productor de ese pan no puede mantenerse dentro del costo que tiene hace 10 años atrás. Tiene que ir moviéndose
con esta curva dentro del mercado. ¿Para qué? Para que su rentabilidad sea real y para que el negocio efectivamente pueda ir creciendo. Herramientas prácticas para los emprendedores. No es necesario ser contador, sino que es necesario identificar ciertos conceptos. Si bien el contador se especializa en lo que es llevar nuestro negocio al servicio de impuestos internos y tener todas las herramientas y toda la información actualizada en ese servicio, eh, no es necesario tener esos conocimientos para poder identificar nuestros costos y nuestro movimiento contable dentro del negocio. Es muy importante saberlo, porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a exigir a un contador qué es lo que tiene que hacer? Porque finalmente el contador va a hacer lo que él estima conveniente bajo una incertidumbre suya, porque usted es el que no sabe qué es lo que ese contador está haciendo, qué es lo que ese contador está manejando como concepto. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, es muy importante de que ustedes adquieran este conocimiento para poder estar haciendo una solicitud a un contador de una manera que sea importante y que sea real, para que el contador no tenga un mal hábito también de poder hacer un cobro indebido, hacer una acción indebida, que si bien no podemos echarlos a todos dentro de un mismo saco, pero han existido muchos contadores que mal utilizan su profesión para poder engañar a personas que no manejan este tipo de conceptos. Entonces, es importante que si bien puede ser de que usted no lo haga y le entregue la contabilidad a su contador, pero usted tiene que saber lo que está haciendo, usted tiene que saber lo que está pidiendo, porque si no lo sabe, puede recibir engaño. Entonces, vamos a ver estos 3 puntitos que dice. La primera, plantillas de estructura de costos. Una hoja de cálculo, un cuaderno donde usted pueda categorizar claramente cuáles son sus costos. Si bien lo más fácil es llevar una hoja predeterminada de un Excel o algún sistema gratuito dentro de Internet, pero si usted no sabe eso, no importa, no importa, llévelo de igual manera. ¿En qué? En un cuaderno, llévelo de igual manera, en una hojita, como sea más fácil para usted, lleve esta plantilla, lleve alguna herramienta que le ayude a usted a la toma de decisiones. Como parte de las herramientas también existen software, que en algunos casos son pagados, en otros no son pagados, son gratuitos, pero para acceder a mayores como herramientas dentro de ellos, tiene que ir generando algún pago mensual. Y todo esto es para calcular también algo muy importante, que es el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es lo que les he indicado en las láminas anteriores, que tiene que ver con costos igual a el precio de venta. O sea, yo tengo que tener mis costos como punto de equilibrio, como mínimo, mi costo unitario tiene que ser el mínimo para yo poder vender. Ese es el punto de equilibrio. Ahí yo no pierdo ni gano, sino que estoy funcionando nomás, estoy cubriendo mis costos. Por sobre ellos estoy ganando, por menos de ellos estoy perdiendo. Entonces, recomendaciones según el tamaño del negocio. En un emprendimiento inicial, sería importante que ustedes puedan llevar, como les digo, un Excel, un sistema pequeñito, una hoja, un cuaderno, un libro de compra y ventas que los venden en la librería, pero lleve algo, no deje pasar los costos, no, no se engañe a usted mismo, porque finalmente este engaño genera un perjuicio, no un beneficio. En un negocio que está en crecimiento, sería importante de que usted pueda invertir en una herramienta un poco más elevada para poder llevar sus costos lo más al callo posible, se podría decir. En un mini market, un ejemplo, es súper importante, si es que este está creciendo, de que pueda adquirir un sistema de inventario donde yo vendo
hago el descuento automático y yo tengo claridad de los costos y de lo que va entrando y va saliendo dentro del negocio. Y en una empresa que ya está establecida, un sistema sí o sí ERP completo es necesario para poder tener la información y para poder hacer tomas de decisiones. Vamos a ver aquí el punto de equilibrio. Como les mencionaba, el punto de equilibrio es una igualdad finalmente entre los costos y el precio de venta, se podría decir. Entonces la fórmula es el número, en este caso, el número de unidades es igual a costos fijos dividido al precio de venta menos el costo variable unitario. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Yo tengo un mínimo que tengo que vender. En el caso que estábamos anteriormente, teníamos un mínimo de 50 unidades para poder cobrar 47 pesos o más, ¿ya? Entonces, aquí me está identificando cuál es el mínimo de unidades que yo tengo que tener para poder cubrir mis costos. Si yo tengo pensado o tengo una producción de cierto número, tengo que tener identificado cuánto es mi costo, principalmente mi costo fijo, porque el variable se va moviendo en virtud a lo que yo voy produciendo, pero el costo fijo se tiene que cubrir igual. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo que producir finalmente para poder cubrir estos costos? Entonces, un ejemplo, el costo fijo mensual es de 1.500, un costo variable de 12, el precio de venta por pastel es 30. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo el precio de venta, tengo un costo variable y tengo un costo fijo, lo que voy a hacer, lo voy a llevar a esta fórmula y me va a decir de que yo en este caso, si tengo 1.500, que sería el costo fijo, dividido por el precio, que es 30, menos los 12, que es el costo variable, me da un total de 83 productos que yo tengo que sí o sí vender y producir para poder cubrir estos costos, sabiendo de que el precio es 30. ¿Y por qué aquí estamos de atrás para adelante, sabiendo ya el precio? Porque en algunos mercados el precio lo establece el mercado. Entonces, en algunos momentos también nosotros ya le colocamos un precio a nuestros productos y a veces es difícil mover este precio. Entonces, si ya tenemos un precio establecido para un producto en específico, es necesario que nosotros identifiquemos cuánto es el número de ese producto que tenemos que vender para cubrir nuestros costos. Entonces, en este caso, se necesita vender 83,33, 83, 84 productos para poder tener un punto de equilibrio y de ahí hacia arriba, 85, yo ya tengo ganancia. ¿Y de cuánto voy a tener esa ganancia? De un producto, de 30 pesos en este caso, porque voy a tener un precio de venta de 30. Entonces, ese es mi precio de venta que estoy por sobre lo que yo hoy día estoy teniendo como costo. Continuamos. Como ejemplo visual del cálculo del punto de equilibrio, vamos a ponernos en tres escenarios, ¿ya? En un escenario donde hay un bajo costo, en un escenario donde tengo un precio que está top 10, que está por sobre lo que es el mercado, y en un escenario donde mi, mi costo es relativamente normal, pero tengo un alto volumen de necesidad de producción. Entonces, en el escenario A, en el escenario 1, tengo un costo fijo de 1.000, tengo un costo variable unitario de 8 y un precio de venta de 20. El margen de contribución, o sea, el precio de venta menos el costo variable, es de 12. Tengo un punto de equilibrio de 84 unidades. El ingreso en equilibrio es de 1.680. Bajo este escenario, nos podemos dar cuenta de que el bajo costo y, me lleva también a tener un precio moderado, a un precio también que tenga una posibilidad de competir dentro del mercado.
hay un equilibrio que es súper alcanzable porque el margen también es, está para poder cubrir algunos requerimientos externos de lo que es el negocio. Entonces, tengo un margen que es relativamente bueno, que es de 12, tengo un costo variable que es bajo, tengo un costo fijo que es bajo y un precio de venta promedio, me da un escenario con un equilibrio muy alcanzable, con un ingreso también alcanzable. En un escenario donde mi precio es alto, que está por sobre lo que es el mercado, tengo normalmente que costear costos fijos mensuales muy altos. Por eso es que los precios a veces sobrepasan el mercado porque los costos fijos que esa empresa tiene son altos. Entonces, debo tener mucho ojo en de qué manera voy también adquiriendo costos, adquiriendo compromisos con el negocio. Entonces, en este caso tengo un, un precio, un premium, pero eso me lleva a tener mayores costos. El mismo punto de equilibrio que en el escenario A, pero aquí tengo un margen mayor y tengo un ingreso de equilibrio mayor. Entonces, el monto por unidad vendida adicional es mayor en el caso del escenario B. Aquí también tiene que ver con cómo se está manejando el mercado. No podemos llegar y poner precios eh, a tontas y a locas, sino que también tenemos que ver cómo está nuestro entorno, cómo está nuestro mercado. En el escenario C hay un alto volumen de unidades a producir. Entonces, tengo 3.000 en costo fijo, un alto costo fijo. Tengo 6 en costo variable. Eso no es alto. La producción misma no es alto el costo que yo tengo que invertir. Aquí lo que genera el impacto es el costo fijo. Por eso es que es importante tener ojo en eso. Y tengo un precio de venta de 18, un margen de contribución de 12, que es igual al escenario A. Pero aquí el punto de equilibrio por tener un costo fijo mensual mucho más alto es de 250 unidades a producir. El ingreso de equilibrio son 4.500, o sea, tengo que generar más y vender más para poder cubrir estos costos fijos. Entonces, ¿es importante identificar los costos? Claramente que sí, porque al identificar los costos yo también sé cuánto es lo que tengo que producir, cuánto es lo que tengo que vender para cubrir esos costos y cuánto es lo que realmente voy a ganar en mi negocio. Estrategias para reducir los costos sin afectar la calidad. Hay muchos, no sé si ustedes se pueden haber dado cuenta que hay muchos restaurantes que cuando recién parten con una calidad magnífica. Uno va y es un plato que está rico, que uno en porción está impecable, que podemos ver de que los productos que utilizan son carnes de primera calidad, es todo muy bien comprado. Mientras va pasando el tiempo, esta calidad, este producto va bajando, va disminuyendo. Y a veces ni siquiera se dan cuenta de que esa calidad genera también una repercusión en la venta, porque el que fue una vez y ya probó un plato que estaba muy bien construido y tenía un sabor muy bueno, y después prueba ese mismo plato y se da cuenta que hay una variable ahí que está generando un impacto en el paladar de uno, después uno deja de ir. Entonces, ¿eso genera disminución de ventas? Sí, es necesario tener identificado el cómo mover nuestro costo, nuestros precios, sin bajar la calidad. Sí, es muy necesario. ¿Cómo podemos llegar a esto? Negociación con proveedores. Tenemos que buscar los proveedores que nos entreguen mayor volumen, igualando la calidad con mismo precio o menor precio. Y para ello, entre más nosotros compramos, como le decía, entre más compramos, más posibilidades tenemos de negociar. Porque si nosotros vamos comprando de a uno, de a uno, de a uno, el proveedor nos va a conocer, pero para ellos no vamos a hacer una injerencia en sus ventas, no vamos a ser alguien importante dentro de sus ventas, porque estamos comprando uno.
Pero si nosotros decimos, ok, ¿sabes qué? Vamos a comprar, en vez de uno todos los días, vamos a comprar 100 de una. Pero para comprarte 100 de una, si tú me estás vendiendo este producto, me lo estás vendiendo a 100 pesos, ahora me lo puedes vender a 90 porque te voy a comprar mayor cantidad. Y ahí empieza una negociación para poder tener una rebaja en ese precio. Lo mismo que si es que yo te estoy pagando anticipadamente un producto, también puedo negociar. Si te estoy diciendo, sabes que te lo voy a pagar en efectivo, o te lo voy a pagar directamente con transferencia, te voy a pagar el 100% ahora, no necesito que me des un crédito a 30 días, sino que ahora te lo voy a pagar, ¿me puedes bajar? Eh, y normalmente cuando entramos en esas negociaciones con proveedores, se logran buenos resultados. Optimizar los procesos, identificar claramente los cuellos de botella, donde hay como un obstáculo en esta producción, en este llevar a cabo el producto o servicio. Entonces, cuando nosotros identificamos ese cuello de botella, o sea, fíjense que el cuello de botella es así, ¿ok? Es más delgadito. Hay problemas para que el líquido pase ahí, no pasa tan fluido. Si es que fuese más ancho, pasaría mucho más fluido. Entonces, identificamos el cuello de botella, eliminamos estos inconvenientes y podemos estandarizar procesos, estandarizar procedimientos. Entonces, a veces tenemos cuellos de botella que se identifican como, como costos en un mediano plazo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, como personas, podemos, en el ejemplo de, una, de una empresa de costuras, yo podría hacerlo perfectamente, podría hacer una costura a mano, pero esta costura a mano va a ser más artesanal, va a tener un valor agregado distinto, va a ser un proceso distinto porque le estoy dedicando un tiempo a ello. Pero esta costura a mano me va a llevar a hacer de que si me hacen una solicitud de 10 bastas, esas 10 bastas yo me voy a demorar una semana en hacerlo. Mientras que si yo invierto, yo tengo una inversión y proyecto esta inversión en el tiempo, hoy día puede ser, no, es que es una inversión muy alta, pero si yo proyecto en una máquina de que me haga el mismo resultado, en vez de producir estas 10 bastas en una semana, que las estoy haciendo a mano, podría llevarlas a cabo en un día. Eso significa de que voy a poder obtener mayor posibilidad de clientes, porque antes yo desechaba a mis clientes y les decía, no, esta semana no puedo, voy a poder la próxima. En este caso, yo al tener una herramienta, algo que me facilite la producción, que me ayude a generar una optimización dentro del proceso productivo, ahorra tiempo. Entonces, ese tiempo que yo utilizaba para hacer las 10 bastas en una semana, lo utilizo en un día para hacer las 10 o más, y así aumento el nivel de posibilidad de adquirir mayores clientes. Y no dejarlos pasar porque no puedo hacerlo, sino que puedo hacerlo porque ahora mejoré mi proceso productivo. Controlar los desperdicios, o sea, todo lo que me vaya sobrando. En el mismo caso de lo que es una empresa como de manufactura de prendas. En este caso, hay muchos retazos de tela. Bueno, si tengo muchos retazos de tela, estoy teniendo muchas pérdidas, veamos de qué manera podemos utilizar esas telas. Puede ser de que con los pedacitos de tela pueda construir o hacer una cartera que lleve un estilo distinto, que sea un producto como de mayor impacto, o puede que con esos retazos haga collet y pueda venderlos en vez de que estén botados, pueda generar un recurso adicional para el negocio con esa nueva producción. No me deja desperdiciar, sino que me ayuda a tomar eso, reciclarlo y generarlo en un producto que me va a ayudar a aumentar mi utilidad. Revisar constantemente los gastos generales, los costos fijos. ¿Para qué? Para que estos no incrementen, no vayan subiendo, para mantener un control de estos costos fijos. Porque la plata que se va en estos costos fijos normalmente es alta cuando no sabemos manejarlos, cuando no tenemos claridad de cuánto es lo que estamos gastando,
todos los meses para hacer funcionar nuestro negocio. Aquí tenemos dos como técnicas. La técnica del ABC es clasificar los costos en tres categorías. Hay un 20% de la producción y un 80% del valor. En este producto, aquí la producción se va como categorizando. En este caso, como genero mayor valor que producción, entonces el enfoque del negocio, estos son los caballitos de batalla, el enfoque del negocio está ahí. Yo vendo eso porque yo genero mayor valor de ese producto que estoy realizando, genero un mayor valor, tengo un mayor ingreso. Después viene el B, que es un 30% de producción, 15% de valor, optimiza cuando es posible, o sea, se puede llevar a cabo como de una manera constante, pero no es el foco real del negocio. 50% producción, 5% valor. En ese caso, cuando yo tengo ese tipo de productos dentro de mi línea de productos o servicios, es mejor no gastar tiempo en ellos, porque lo que se me está generando con ese producto versus el tiempo de producción, el monto de producción, todo lo que está llevando a producir, me está generando una rentabilidad muy pequeña. Entonces, entre más rentabilidad me genera un producto, más enfoque le pongo a ese producto. Entre menos rentabilidad me genera un producto, es que lo voy dejando de lado, no voy produciendo eso, no lo voy teniendo dentro de la gama de lo que yo estoy ofreciendo. Y por otro lado, tenemos el poder del 1%. Reducir cada componente de costo apenas un 1% pueda parecer, aunque pueda parecer insignificante, pero todo va sumando. 1 más 1 va sumando 2 y 3, y esto si yo lo contemplo, dentro de un año ya no van a ser 2 ni 3, van a ser 365 y todo va pesando. Al final de un periodo todo pesa. Si los costos, en este caso en un ejemplo, si los costos totales son de 10.000 mensual, un 1% de esos 10.000 son 100, en un año son 1.200. Entonces, si es que yo voy bajando ese 1% de mis costos de manera constante, en un año voy a tener 1.200 de una ganancia adicional. Entonces, todo esto va sumando, sí, va sumando en beneficio, nunca en perjuicio. Aquí vamos a ver algunos casos reales. No podemos entregar como nombres de las personas, pero sí los estamos identificando. María, alimentos artesanales; Carlos, diseño gráfico; y Laura, con una tienda online. ¿Ya? Estos son casos que efectivamente han pasado. No es como que no existan ni sean hipotéticos, sino que esto efectivamente ha pasado. María creía que estaba ganando bien hasta que calculó sus costos reales y descubrió que lo único que estaba haciendo era perder. Lo que hizo fue incrementó un control de inventario, ajustó las recetas y negoció con sus proveedores. El resultado llevó a que bajara un 15% en los costos y aumentó entre un 20 y un 35% en el margen de contribución. O sea, se fijó en que no tenía un control de costos, se fijó en que no estaba planificando bien, y al tomar este tipo de decisión ayudó a que finalmente en su bolsillo existiera una mayor ganancia, un mayor margen que ayuda después a producir más, a invertir y a tomar decisiones importantes para el negocio. En el caso del diseño gráfico, Carlos no cobraba por el tiempo de revisión ni de reuniones. Aquí tenemos que ver que en el caso de María es un producto tangible. En el caso de Carlos es un producto un poco más intangible, es un servicio. Entonces Carlos desperdiciaba, entre comillas, su tiempo, tenía una reunión de 1 hora, se juntaba con la persona, hacía revisiones de las cosas que sus clientes le pedían, pero más bien eso no estaba contemplado dentro del precio de lo que él cobraba por ese producto y servicio.
Entonces estaba entregando un regalo que si bien si lo hubiese identificado antes podría haber dicho, esto es una forma de poder entregar un valor agregado a mi servicio. ¿Podría haber sido? Sí, pero hay que ser racional, hay que saber y tomar decisiones con la información clara. En este caso, Carlos no sabía. Y se dio cuenta, en base a asesorías, se dio cuenta de que estaba perdiendo tiempo y perdiendo en ganar. Estaba regalando el 30% del trabajo. Entonces, no deja de ser. Analizó eso, eh, tomó una acción, aumentó su ganancia en un 40% trabajando las mismas horas, porque no era que no le iba a entregar ese servicio al cliente, el servicio se está entregando exactamente igual. El punto aquí es de que ese servicio no estaba siendo valorado, y no estaba siendo valorado ¿por quién? Primero por Carlos, porque el cliente estaba recibiendo el producto o el servicio, lo estaba recibiendo igual, pero Carlos no estaba valorando su tiempo de trabajo, el tiempo que estaba entregando post el concepto general de lo que le estaban pidiendo como diseño. Y por último, Laura, con una tienda online, vendía mucho, pero, eh, pero no le quedaba dinero, no le quedaba ni un peso, el dinero se le iba por entre medio de las manos. El envío gratis y los descuentos constantes estaban llevando a que Laura se fuera a la quiebra. ¿Y por qué? Porque ella creía de que vender más, aunque fuese con descuentos, era lo importante. Y no necesariamente el vender más te hace tener un mayor recurso. Tú no sacas nada con vender si es que lo que está saliendo constantemente es un costo. No sacas nada. Si tú tienes un vaso de agua y este vaso de agua está conectado a un chorrito, pero este vaso está trizado, constantemente va a generar una pérdida, va a estar generando pérdida, por lo tanto nunca el vaso va a estar lleno, siempre va a estar perdiendo. Pero si yo busco la estrategia para poder tapar eso, para poder reparar ese vaso, para poder ver de qué manera cubro esa pérdida, este vaso en algún momento se va a llenar y voy a tener que poner otro vaso para que se vuelva a llenar y otro vaso para que se vuelva a llenar. Entonces, ¿es necesario identificar? Claro que sí. En el caso de Laura, implementó un software de costos, identificando alguna política de envío donde se le cobraba no un precio excesivo, pero un precio real a quien estaba comprando. Entonces, finalmente ya no había una pérdida, sino que había una ganancia. ¿Por qué? Porque aumentó en un 8 a 28% el margen de contribución dentro de los primeros 6 meses de puesta en marcha esta nueva estrategia. Entonces, es necesario tener la información para poder llevar a cabo una toma de decisiones y una estrategia consciente en lo que estamos haciendo. ¿Cómo usar la gestión de costos para crecer? Y aquí empezamos, si ustedes se dan cuenta, empezamos el taller de una forma súper numérica, muy de números, de identificar claramente el costo, el número de ese costo. Pero aquí estamos llegando a un punto donde tenemos que ver de qué manera vamos a utilizar esta información para beneficio del negocio. Es importante porque nos ayuda a la toma de decisiones. Entonces, gestionar costos no es solamente para poder sobrevivir con el negocio, no es solamente para poder tener mayores ganancias, es una forma base para poder tener estrategias financieras, estrategias contables, estrategias de crecimiento para el negocio. Y es ahí la importancia de gestionar los costos dentro de la empresa. Es ahí la importancia, porque sin el conocimiento de costos no puedo llegar a esta etapa de poder hacer un análisis de esta gestión de costos. Entonces, eh, la planificación financiera sólida nos ayuda para identificar costos reales y proyectados. Con una planificación financiera sólida se pueden crear presupuestos confiables, se puede proyectar los flujos de caja, se pueden anticipar capitales, anticipar pagos, se pueden
identificar varias estrategias para mejorar la rentabilidad del negocio. ¿Bajo qué concepto? Bajo una planificación clara, específica, sólida en el ámbito financiero. Otro punto es tener precios competitivos y rentables dentro del mercado. Al conocer el precio piso, como lo que estábamos mencionando en el caso de las 50 unidades, 47 pesos era lo mínimo que teníamos que cobrar. Al conocer este precio fijo, no vamos a nunca a vender en pérdida, sino que es de ahí hacia arriba. Ahí ya no tengo un techo, sino que tengo un mínimo. Tengo que maximizar mis ganancias. Mi foco está en el crecimiento, en la competitividad. No está en solo producir, sino que está en crecer, en una mirada mucho más amplia. Las decisiones de inversión informadas. Al tener una gestión de costos, yo puedo saber claramente cuál va a ser mi rentabilidad, cuál va a ser mi margen de contribución. Entonces, cuando yo tengo una gestión de costos clara, la decisión para contratar personal, para ampliar mi equipo, para abrir nuevos canales de venta, para poder hacer una compra de una maquinaria nueva, está basada también en este tipo de conceptos, en la rentabilidad, está basada también en el concepto de poder eh, saber cuáles son los costos donde se me está yendo el dinero para ver si es necesario bajar, si es que estoy bien, si es que aumento el precio, cómo va mi mercado. Aquí empiezo a pensar en un todo, no solamente en la producción en particular, sino que yo tengo que pensar de que estoy dentro de un mercado, dentro de una competencia libre. Entonces tengo competencia a mi lado, tengo productos sustitutos que también pasan a ser una competencia indirecta y también tengo que analizarla para una toma de decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque tengo que tener el conocimiento, tengo que tener la información para yo poder decidir. Por último, motivación con metas claras. Si uno entiende, si el equipo entiende los objetivos y estos se traducen en números concretos, ayuda también a generar un objetivo común en todo el negocio. Si yo sé de que se necesitan vender 300 unidades para cubrir los costos, claramente de que si yo proyecto eso a mi equipo de venta, van a tener un mínimo de poder vender. ¿Por qué? Porque sobre eso yo puedo también generar una motivación. Yo sobre eso puedo decir, ok, si vendemos 300 unidades, a la unidad 301, ustedes van a tener un bono adicional. A la unidad 302, y así sucesivamente yo puedo ir motivando también a mi equipo teniendo la información clara. O sea, para que vayan eh, interiorizando todo esto, la información que se obtiene de los números nos lleva a la razón, a la toma de decisión y a la claridad del negocio. Entonces, es muy importante no omitir ninguno de estos números, no omitir ninguno de estos costos, tener claridad y una mentalidad siempre de crecimiento. No nos quedemos en una base eh, pequeña, no nos quedemos pensando que siempre vamos a mantenernos como dando pasos cortitos. Pensemos que nuestros negocios tienen posibilidad de escalar, tienen posibilidad de vender. Hoy día con mayor razón, con las redes sociales, con los distintos procedimientos que podemos tener en el mercado para la venta, facilita mucho más el llegar a nuestros clientes, el fidelizar a mi cliente, el poder hacer una estrategia mucho mejor para poder concretar una venta. Pero por mucha estrategia que yo tenga, sin esta información clara de la parte numérica de mi negocio, es difícil de que yo pueda tener un crecimiento real. Con la información yo crezco, con la ignorancia me mantengo. Resumen y pasos para que ustedes empiecen a implementar desde ahora ya. No dejen pasar el tiempo, no dejen
un día más, no, siéntense, determínense y dejen de producir un día, unas horas y hagan el ejercicio. Parte de este ejercicio también lo van a tener que hacer dentro de las tareas que se les van a entregar para poder completar este taller. Entonces es necesario que ustedes tomen esa determinación, se sienten y puedan empezar a identificar distintos, distintos costos, distintas áreas de su negocio que hasta el día de hoy día no habían visto, que hasta hoy no habían identificado. Nunca es tarde, siempre es posible crecer. Entonces, los pasos para poder implementar desde ya es conocer y clasificar tus costos. Conoce tu negocio, no solamente en la producción. A veces nos autoengañamos y decimos, no, yo soy la única o yo soy el único que produzco de esta manera. Yo soy el único o la única que hace este producto. Yo soy la única o el único que hace esto. Pero no se mientan, miren a su alrededor. Hoy día no hay nada, ya la rueda se inventó. No sacamos nada con inventar una rueda distinta. Podemos agregarle algún factor, pero no somos los únicos. Existe un sustituto, existe una competencia. No estamos solos en el mercado. Entonces, tenemos que conocer y clasificar nuestros costos para poder tener esta base y no mentirnos, para poder tener claridad de la información. Elegir un método de costeo, saber de qué manera lo voy a hacer, si es que voy a tomar solamente costos fijos, costos variables, si es que voy a identificar algún costo adicional, si es que voy a hacer un costo promedio, si es que lo voy a relacionar con mi inventario. Bueno, tengo varias formas como para poder elegir un método de costeo. Y ese método háganlo parte de su control normal, porque de esa forma vamos a ir incrementando en la información que el negocio mismo nos va a entregar. Controlar los gastos constantemente. Hay que establecer un sistema de revisión mensual y eso lo vamos a ver en una siguiente clase que tiene que ver con flujo de caja. El flujo de caja nos ayuda mucho a identificar un sistema de revisión en qué estoy gastando y cuánto estoy gastando. Y de esa manera también visualmente puedo ver dónde puedo disminuir y dónde puedo aumentar. Entonces, es importante tener un control constante porque de esa forma yo puedo tomar decisiones. Al calcular el punto de equilibrio, tengo un mínimo tanto para poder cobrar, en el caso de productos nuevos que ustedes vayan a instaurar, y en el caso de algún producto que ustedes ya tengan listo y que ya estén vendiendo a un precio X, ahí tienen que sacar el punto de equilibrio de cuánto es lo que tienen que vender de ese producto. ¿Para qué? Para poder cubrir sus costos. Hay casos en que no solamente tienen un producto, sino que tienen varios. Bueno, saquen un promedio para poder asignar de costeo a cada uno de sus productos, para poder ver cuánto es lo mínimo que tienen que vender y cubrir costos fijos y costos variables. Revisar y ajustar periódicamente los costos que cambian. Costos varían. Hay costos que han estado subiendo desde hace muchos años, van subiendo progresivamente, van subiendo de a poquitito en algunos casos, en otros se pegan una subida muy fuerte, pero eso tengo que tenerlo siempre claro. Cuando yo veo en las facturas de compra de los proveedores, veo incrementos muy fuertes, vamos inmediatamente a revisar nuestros costos para ver de qué forma o bajo en otros o voy a tener que subir el precio porque el costo está aumentando y la idea es no bajar la rentabilidad, siempre tomar decisiones para controlar la gestión de costos. Entonces, tenemos que hacer un checklist y vamos a ir revisando. Descargar alguna planilla de costo, un cuaderno, un Excel, lo que para ustedes sea más fácil. Lista de todos los gastos del último mes. ¿Por qué? Porque podemos llevarlos al día de hoy y podemos ir tanteando de cómo vengo. Estamos recién en el tercer mes del año. Podrían perfectamente tomar enero y febrero y empezar a hacer esto para poder partir este año bien. Clasificar cada gasto, calcular el costo por la unidad,
determinar el punto de equilibrio y comparar las ventas actuales. O sea, si yo tengo la venta del mes de enero, tengo la venta del mes de febrero y tengo la venta hoy día del mes de marzo, puedo calcular los costos de los 3 meses, llevar a cuánto es lo que vendí cada mes e identificar cuáles son las variables que se han ido moviendo y también puedo ver de qué manera se va moviendo esta curva dentro de mi negocio. Identificar 3 oportunidades de ahorro. Siempre es importante tener una cartita bajo la manga. Siempre es importante, aunque sea de poquitito, pero tener algo guardado para, en los casos de cualquier problema, poder tener donde afirmarse. Nadie sabía, nadie sospechó una pandemia. Y muchos emprendimientos quebraron. ¿Por qué? Porque no tenían ahorros, porque no tenían nada que solventara el negocio en momentos difíciles. Y ajustar los precios en el caso de que sea necesario. Esto tienen que ir haciéndole un checklist, tienen que ir tachando y tienen que ir diciendo, ok, check, 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 a todo lo que ya han ido haciendo y lo que no, háganlo. Gestionar los costos impulsa el emprendimiento. ¿Nos lleva a qué? A hacer una gestión de costos como nuestra mejor aliada. Que nuestra idea genere una rentabilidad. Nos ayuda finalmente a una toma de decisiones. La gestión de costos no tiene por qué ser aburrida. La gestión de costos tiene que ser pensada como un hecho de mejora para el negocio, de una mejora continua. El negocio no quiebra por falta de ventas, quiebra por no entender los costos, porque por mucho que yo venda y si mantengo unos costos altos, finalmente nunca voy a tener una rentabilidad para el negocio y el dinero se nos va a ir por entre medio de las manos. A muchos de ustedes puede ser de que les pase de que no saben a dónde se les fue el monto que vendieron en el mes. Ahora puede ser de que lo sepan. Capaz de que dentro de todo el esfuerzo que han hecho por vender y por producir, no estén identificando claramente sus costos y el monto que han estado ganando en estos meses se han ido a cubrir costos que ustedes no tienen identificados. Así que los invito a que puedan revisar sus costos, a que puedan trabajar con ellos, a que puedan conocerlos. ¿Para qué? Para poder tomar buenas decisiones, para poder revisar bien cómo hacer crecer sus emprendimientos. Buscar siempre una mejora para sus negocios. Bueno, con esto les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido. Los invito a que puedan hacer las tareas que se les están mandando para poder validar y corroborar de que efectivamente ustedes entendieron este proceso, entendieron este taller y que están aplicando todas las posibilidades de costeo dentro de sus negocios. Espero que estén muy bien. Hasta una próxima.